Aquí hemos dado el gráfico de una línea, y hemos pedido determinar la ecuación de la línea en forma de intersección inclinada, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la intersección vertical, o y. Mirando el gráfico de la línea, observe cómo se interseca donde cruza el eje vertical, o y, en este punto aquí. Y este punto tiene coordenadas 0,6. Debido a que la intersección vertical, o intersección y, es el punto 0,6 para nuestra ecuación. Ahora sabemos que b es igual a 6 negativos. Ahora determinemos la pendiente de la línea. Hay varias fórmulas que podemos usar para expresar la pendiente. Porque tenemos la gráfica de la línea, podemos decir que la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, para determinar la pendiente gráficamente, podemos determinar dos puntos en la línea. Luego determine el cambio vertical y horizontal. Avancemos y seleccionemos este punto, que resulta ser la intersección horizontal, que tiene coordenadas negativas 4,0. Y ahora determinaremos el cambio vertical y horizontal desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Note cómo tendríamos que bajar 6 unidades. Y por lo tanto el cambio vertical es negativo 6. Si tuviéramos que subir, el cambio vertical sería positivo. Y luego desde aquí tenemos que ir a la derecha 4 unidades, y por lo tanto el cambio horizontal es positivo 4. Si nos movemos a la izquierda, el cambio horizontal sería negativo. Ahora sabemos que la pendiente m es igual, nuevamente, el cambio vertical dividido por el cambio horizontal, que sería negativo 6 dividido por 4, o negativo 6 4. Sin embargo, esto simplemente ocurre, hay un factor común de 2. Negativo 6 4 se simplifica a negativo 3 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la ecuación, pero también analicemos otra forma de determinar la pendiente de esta línea. La pendiente también se puede expresar como el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, donde si es la salida y x es la entrada. ¿Cuál es nuestro caso? Podemos decir que la pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x expresado usando esta fórmula aquí, donde se puede encontrar el cambio en y determinando la diferencia en las coordenadas y de dos puntos en la línea, y el cambio en x se pueden determinar al encontrar la diferencia en las coordenadas x de dos puntos en la línea. También vamos a mostrar la pendiente usando esta fórmula aquí. Para mantener las cosas organizadas, llamaremos a este punto x sub 1, y sub 1, y este punto x sub 2, y sub 2. Usando la fórmula de la pendiente, tendríamos m es igual. Y sub 2 menos y sub 1 es negativo 6 menos 0. X sub 2 menos x sub 1 es 0 menos 4 negativo. Observe cómo obtenemos negativo 6 4, que ya sabemos es igual a 3 2 negativo, por lo que obtenemos el mismo resultado de una manera ligeramente diferente. Ahora para escribir la ecuación, sustituiremos 6 negativo para b y negativo 3 2 para m. Entonces, la ecuación en forma de intersección inclinada es y es igual a 3 2x negativo. Observe que están escribiendo más 6 negativos, es más común escribir menos 6. Entonces, para la tarea, ingresamos m es igual a 3 2 negativo. Y b es igual a 6 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.